Total, que este hombre acaba de estudiar en Barcelona y se lía a algo que va más allá a tener un portátil, a montar un altavoz en tu habitación, sino cosas estructurales, insonorización, diseño acústico. Todo lo que tiene que ver con patches, cableados, fuentes de alimentación, ventilación. O sea, esto es mucho más que simplemente instalar unos programas. Totalmente. Supongo que fuiste consciente del proceso. Totalmente. De hecho, me frustré mogollón. Porque, claro, acabas de estudiar, en el fondo eres novato, ¿no? Acabas de estudiar, te dan todas las herramientas o todos los conocimientos para tú después desarrollar estos conocimientos, ¿no? Que mucha gente no lo entiende esto. Claro, me monté esto y lo primero de todo, hay que instalar todo el cableado. Y aquí y que siempre surgen problemas. Totalmente. O sea, tú lo haces todo y empiezas a probar y empiezan a fallar las cosas. Y empecé a llamar a contactos, compañeros de mira, sí, mi compañero sabe de patches. Y nada, con ayuda de mucha gente, por cierto, que les agradezco un montón todo esto, empecé a conectar. Y yo aquí mirando como un friki, ¿no? De quiero hacerlo yo también después esto. Y poco a poco. Y claro, y empezar, ¿no? de muy poca cosa e ir comprando cosas poco a poco. Dejadme que haga una pequeña pausa emocional, porque os debo decir que cada vez que vengo aquí hay algo que me abre la emotividad hasta el extremo que casi me saltan las lágrimas. ¿De qué os estoy hablando? De esta controladora. Resulta que cuando la acabó Microfusa y ya se regresaba para Mallorca, coincidió en un periodo que nosotros cerrábamos un estudio de grabación en el cual habíamos hecho producciones maravillosas, le teníamos un cariño tremendo a ese estudio de grabación, pero bueno, situaciones de la vida, tuvimos que cerrar, pero afortunadamente este hombre tuvo la sensatez de quedarse con esta controladora, teniendo en cuenta que parecía que tenía los días contados, porque sabéis perfectamente hoy en día de que caducan los aparatos rápidamente, cambian los sistemas operativos, pero él fue capaz de mantener viva esta controladora cuando en teoría creo que solo te permitía trabajar hasta el Pro Tools 10. Pro Tools 10, sí. Y eso te limitaba muchísimo lo que eran las actualizaciones, la evolución, pero él supo cómo transformar el ordenador, cómo cambiarlo, para no dejar de trabajar con esta mesa, y yo de alguna manera se lo agradezco, porque ya no solo por una cuestión emocional, sino que a cuestión práctica es de las pocas controladoras que a mí me convencen. Es decir, no me siento tan alejado de las mesas analógicas en cuanto a la intuición, en cuanto a la forma de trabajar, y es esa cosa que me establece un vínculo emocional y que solo el llegar aquí me da una alegría. Cierro paréntesis emocional y ahora planteémonos la idea de que Jaume tiene que como compatibilizar dos cosas que, si bien se había quedado con la complejidad de montar el estudio de grabación, que eso es una visión técnica, la clave es cómo integra, cómo puede mezclar el trabajo de ingeniero y de productor. Supongo que a ti te vienen, en la mayoría de los casos, pidiéndote el trabajo de productor y de ingeniero, que es lo habitual, ¿no? Bueno, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sí, cada vez salen más cosas que están bastante separadas, ¿no? Y no sé si te pasaba a ti, porque a mí me pasaba al principio que cuando empezaba una producción me temblaban las piernas. Siempre. Que sepas que a mí ya no. Yo ya he superado esa fase hace relativamente poco. Yo creo que desde hace 10 años que un buen día dije, uy, qué raro, empiezo una producción y no me tiemblan las piernas. Totalmente. Eso lo que quiere decir es la sensación de responsabilidad. De manera que poca gente entiende que el valor real del productor, el trabajo real del productor es tomar decisiones, pero las últimas decisiones, y a partir de ahí como que no hay marcha atrás y sientes el peso de la responsabilidad, que eso es como consecuencia de la confianza que deposita la gente en ti. Pero supongo que ya conocéis el carácter de algunos músicos que al principio dicen que confían, pero luego te lo ponen difícil. ¿Cómo manejas tú esa parte de generar confianza, de producir, de tener el control? Parece sencilla, pero no lo es. Creo que tenemos que obviar cuando trabajamos como productores o como técnicos o cualquier cosa en el estudio, lo que sabemos hacer técnicamente, lo que sabemos hacer como productores, o sea, ideas, todo. ¿Por qué? Porque si tú obvias este trabajo, el artista no necesita que tú le expliques por qué pongo este plugin, el por qué. No ser pedantes, ¿no? Claro. Y sobre todo, el hecho de obviar estas cosas nos podemos enfocar un poquito más a la psicología del estudio, que creo que es donde puedes conseguir que el artista confíe en ti, ¿no? El que esté lo más cómodo posible, el que a la que dices algo, porque dices pocas palabras, es cuando dicen, uy, está diciendo algo. Si hablas mucho, el tío se acostumbra a que tú hables mucho y deja de escucharte. ¿Por qué? Porque él hablará más que tú. Ya empieza una batalla de opiniones. Pero si hablas poco y tú con solamente los gestos, por ejemplo, estar avanzado al artista, o por ejemplo, un simple hecho, el artista está a punto de grabar guitarras o quiere grabar guitarras, pues tú ya tienes que estar preparado de que esta guitarra tiene que estar armada. Fundamental. O directamente que el micro de la guitarra tiene que estar ya directamente al ampli montado. No esperar a que el artista te diga, ¿podemos grabar guitarras? Y tú ir a montar el micro. No, es un poquito como ir un poquito avanzado sin que el artista lo sepa o
o sin explicar al artista que vas a hacer esto, ¿por qué? A no ser que te lo pregunte, obviamente. Si te preguntan cosas, hay que explicarles el por qué haces esto, ¿no? Pero yo creo que la psicología en el estudio es más importante que todo lo otro, obviando el trabajo, porque el trabajo hay que hacerlo bien. Ya que estamos hablando de producciones, claro, la gente tiene que imaginarse un poco, y claro, no sé si les dará tiempo ahora de buscar todos tus trabajos, pero ¿serías capaz de por lo menos poner límites a qué tipo de producciones haces desde el punto de vista del estilo? Es decir, yo estoy convencido de que hay un tipo de producciones que son las que tú puedes aportar y evidentemente sospecho que no te meterás en terrenos que no son los tuyos, pero ¿nos podrías decir cuáles son esos márgenes, de qué estilo a qué estilo te puedes mover, qué tipo de características tiene que tener la formación musical, instrumental, a nivel sonoro? ¿Tú cómo te definirías el encaje de tus producciones? ¿Cuáles serían los límites? Bueno, a ver, primero de todo, estilo, música pop. Claro, la música pop abarca muchísimos ámbitos, ¿no? Porque hoy casi todo va de la palabra pop. Pero es verdad que por ejemplo, música clásica, no dependemos del espacio para grabar música clásica. O sea, es una limitación directamente. Aparte, creo que para grabar música clásica es que saber muchísimo. Te diría que los ingenieros más grandes están en la música clásica. Cosa que mucha gente no lo entiende mucho esto. Y yo creo que a un ingeniero de música clásica lo escucharía muchísimo. Esto obviamente, claro que podemos estar grabando instrumentos clásicos, pero no, un cello, un violín, una sinfónica, obviamente. Claro. Por espacio y por recursos. Y por conocimiento también, hay que decirlo, ¿no? Pues yo te diría que música pop. ¿Y pop que engloba también el rock? Sí, pop rock, música urbana, electrónica. Claro, cuando hablamos de música electrónica hoy en día, ¿qué no lleva electrónica, no? Y es un poquito abarcar la música popular. ¿Y alguna cosa de folclore? También, mira. O sea, no me especializo en eso, pero también hablar de especialización es un poco